Pues ya estoy de regreso. Vamos a iniciar este segundo momento de filosofía en el que ahora vamos a hablar de Platón y de Aristóteles. Tenemos aquí en la diapositiva a Platón con los nombres de algunos de sus diálogos y algunos conceptos que vamos a estudiar. Bien, en primer lugar tenemos lo que es el Menón, el Fedón y la República. Si se dan cuenta, vamos a tener aquí abajo el concepto de el bien. Todo en Platón nos va a llevar al bien, todo. Platón es un filósofo racionalista, ¿sí? Es un filósofo que trabajó mucho, estudió mucho la metafísica y nos va a enseñar metafísica. En el diálogo de El Menón, entendido como una excelencia que puede aprenderse mediante la anamnesis es el recuerdo. Tenemos también el Fedón, que nos va a hablar de las virtudes como la prudencia, el valor y la moderación. Y nos habla de funciones como son la razón, el ánimo y el apetito en cada una de las virtudes. Y tenemos la República, donde es el mito de la caverna. Y en el mito de la caverna justamente nos habla de lo que va a ser el mundo de las ideas y el mundo sensible, los dos mundos contrarios o los dos mundos opuestos que nos va a narrar Platón en este mito. El mito de la caverna es una alegoría que nos habla de unas personas que en Grecia crecieron, siempre estuvieron en una caverna, atadas, viendo hacia la pared. A sus espaldas, en un nivel superior, en un nivel alto, estaba la entrada de la caverna. En medio de la caverna había un fuego, y ese fuego, con su luz que irradiaba, permitía que las personas que estaban ahí encadenadas vieran el reflejo en la pared de lo que pasaba afuera. Como ellos toda su vida estuvieron encadenados viendo hacia la pared, ellos creían que lo que existía era lo real, era el mundo real, sin darse cuenta que en realidad era lo aparente. Uno de ellos logra soltarse de las cadenas, logra liberarse, sale de la caverna y se da cuenta que el mundo real está afuera, está acá atrás, no enfrente lo que tenemos. Regresa con sus compañeros, les platica la experiencia que tuvo, pero no le creen y no quieren salir de la caverna. Ellos quieren seguir viendo ese mundo lleno de reflejos, ¿sí? Ese mundo lleno de sombras. Fíjense cómo Platón nos menciona aquí el mundo de las ideas como un mundo que es inmutable y real, un mundo que no cambia, un mundo que es lo que verdaderamente existe, simbolizado por hombres liberados, ¿sí? que van a contemplar el bien, un mundo de ideas que es el fundamento de lo existente, que es el bien, ¿sí? Y un mundo inmutable y real, contrario a un mundo sensible simbolizado por hombres encadenados a la doxa, que es la opinión, y que es un grado inferior del conocimiento y que es percibido por los sentidos. La diferencia entre lo que percibimos nosotros por medio de nuestros sentidos, lo que vemos, lo que escuchamos, lo que olemos, gustamos, tocamos, contra el mundo de las ideas que percibimos por medio de la razón. Para Platón, esa es la realidad, lo que percibimos con la razón. El mundo de las ideas, decía él, en un lugar en el universo existen estas ideas eternas, lo que va a ser los moldes o los modelos para todo lo que va a existir en el mundo de los sentidos, que es un mundo cambiante y que es un mundo, nos dice aquí, aparente. Este no es el mundo de la realidad, diría Platón. El mundo de la realidad está en el mundo de las ideas eternas. Eso es lo real para Platón. El Platón nos habla también en otra mito, otra alegoría que se llama la alegoría de la auriga. Ahí nos va a hablar de la ética. Ese mito de la auriga es un cochero, maneja un coche tirado por dos caballos, un caballo blanco es el que se va a dirigir hacia el bien, hacia las virtudes, y un caballo negro que es el que se va a dirigir hacia los vicios, hacia lo que no debe de ser. Decía Platón, tú eres esa auriga, tú eres ese cochero y tú sabrás hacia dónde quieres dirigir tu coche. Tú sabrás si va a jalar más duro el caballo negro hacia los vicios o va a jalar más el caballo blanco que va hacia la virtud. A final de cuentas, el cochero, la auriga, es el que va a decidir hacia dónde quiere caminar.
Eso va a ser lo importante. Platón, recuerden que la anámnesis, decía aquí, es el recuerdo. Platón creía que cuando nosotros nacemos ya sabemos todo. Cuando nuestro cuerpo se encarna, se encarcela, cuando nuestra alma se encarcela en nuestro cuerpo, olvida todo. En el mundo de las ideas, donde se está en contacto con todo lo real, se sabe todo, es más fácil obtenerlo, pero al momento de encarnarse, de encarcelarse en el cuerpo, se olvida todo. Así que nosotros en nuestra vida vivimos un proceso de recuerdo, vivimos esa anámnesis de recordar todo lo que nosotros ya sabíamos allá en las ideas eternas, en el mundo de las ideas eternas. Aquí en el mundo aparente, en el mundo de lo sensible, lo que tenemos que hacer es recordar todo eso que ya sabíamos. Eso es lo que nos hablaba Platón. Vamos ahora a hablar de Aristóteles. Aristóteles era un filósofo nacido en Estagira. Él nos hablaba en su filosofía, una filosofía contraria al mundo de las ideas. Él nos va a hablar del problema del ser, que es el que lo estudia la metafísica, y se distingue por sustancia primera, sustancia segunda, que son conceptos que vienen en su libro y que ustedes ya leyeron y estudiaron. La sustancia primera es lo que nosotros vemos, con lo que tenemos contacto, y la sustancia segunda va a ser eso que está en la sustancia primera. Algo que no existe por sí, sino que necesita de una sustancia primera para existir. Lo habla de una manera muy clara Aristóteles. Nos habla también de la potencia y el acto. Aristóteles decía que entre el ser y la nada hay algo intermedio, justo que es la potencia. La potencia es lo que no es, pero puede llegar a ser. Yo soy en este momento profesor de bachillerato, soy en acto profesor de bachillerato. En potencia soy un médico, soy un abogado, soy un astronauta. Yo no lo soy, pero puedo llegar a ser. Ustedes son alumnos de bachillerato, en acto, en potencia, pueden llegar a ser médicos, pueden llegar a ser abogados, pueden llegar a hacer lo que ustedes quieran. Y eso es lo que nos habla Aristóteles del acto y la potencia. Entre el ser y la nada existe algo intermedio. Justamente es esa potencia. Aristóteles nos va a hablar, él abarca muchos campos, muchas áreas de conocimiento, abarca la política, la ética, la lógica, la retórica, la naturaleza. Vamos a hablar un poco de la ética y la política, que Aristóteles las va a enlazar, ¿sí? La ética como valores o principios que son la felicidad y el bien, los valores y principios que nos van a llevar a la felicidad y el bien. Aristóteles creía que la felicidad está en la virtud, la felicidad está en el equilibrio, en encontrar el punto medio. Sin duda yo creo que para cualquier persona, para cualquier ser humano, lo más difícil es saber ¿y dónde está el punto medio? Hay un dicho popular que ilustra muy bien esto, que dice, ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre. O como dicen por ahí, los extremos son malos, ¿sí? Entonces, ¿cómo saber encontrar el equilibrio? Aristóteles decía que en el equilibrio, en el punto medio, en la virtud está la felicidad. Ese es el punto medio, la virtud. La persona virtuosa sabe dónde está el punto medio, sabe dónde está el equilibrio y busca justamente esa felicidad, busca ese bien. En la política nos habla de algo que se concibe como lo más fundamental de las ciencias y que se desarrolla en la polis, o sea, en la ciudad. Es espacio de comunicación, esa polis es espacio de comunicación favorecido por varios conceptos, ¿sí? Como la autarquía, la armonía y la educación. Sobre todo, armonía y educación. Aristóteles dice que el bien y la virtud no se consiguen solos. Eso se consigue en la polis, se consigue en una ciudad. Polis significa ciudad, polites significa ciudadano. Recuerden que Aristóteles decía que el hombre es un son politikon, un animal político, pero no político como lo concebimos ahora de manera ordinaria, de esa manera como de gobierno, ligado al gobierno, al que dirige, sino político en el sentido social. El hombre es un ser social, es un ser que fue creado para vivir en sociedad, no para vivir solo. Y de esa manera el hombre puede llegar a la felicidad, puede llegar a encontrar el bien en sociedad, no solo. El hombre no se hizo para estar solo. Y yo creo que nosotros en México hemos entendido muy bien este concepto, porque de alguna manera
y posiblemente contrario a muchas situaciones que podamos ver y que podamos vivir, que podamos experimentar, México se ha vuelto solidario en momentos muy difíciles. Lo fue en el terremoto del 85 en la Ciudad de México, donde la sociedad fue la que sacó adelante al país. Lo fue en el terremoto de la Ciudad de México de 2017, donde también la ciudad otra vez volvió a salir adelante. Y esperamos que en estos momentos, en estos días de contingencia, también se muestre esa solidaridad entre la sociedad, esa solidaridad entre las personas, que no estamos solas, que vivimos unas con otras, codo a codo, como dirán ahora sí, con el saludo de codo, codo a codo que estamos viviendo con los demás, que podamos salir adelante de esta contingencia, que nos ayudemos, primeramente ayudándonos a atender las indicaciones de las autoridades, segundo, a ver por el bien común, no nada más por el bien mío, no nada más por lo que a mí me conviene, por lo que yo quiero, por lo que a mí me gusta, sino atendiendo al bien de los demás, a la petición de los demás, lo que los demás necesitan, solidario con ellos. Dicen en la información que nos dan, cuando me cuido yo, cuido a los demás. Cuando se descuidan a los demás, cuidamos a nuestras familias, a nuestros amigos, a nuestros conocidos, a todas esas personas con las que interactuamos. Encontremos ese punto medio, poder llegar a la felicidad que dice Aristóteles. Yo creo que tiene al decir que no somos aislados, seres que tenemos que vivir en y esa es la que nos requiere ahora ser personas virtuosas, ser personas conscientes, que sepamos ver no nada más por los intereses propios, sino por los intereses de los demás, ver por un bien común. Jóvenes, espero que haya quedado un poco más claro estos conceptos. Cualquier duda estoy a sus órdenes, pueden contactarme en Cervo Escolar, voy a estar revisando las actividades para regresárselas y un abrazo y mis mejores deseos para ustedes y sus familias.